Papá, mañana cenamos todos juntos en casa. No faltes. Eso me dijo Kevin por teléfono ese martes por la tarde. Yo estaba en el garaje de mi casa en Phoenix, Arizona, limpiando las herramientas después de arreglar la puerta del cobertizo que se había trabado con el calor del desierto. Tenía las manos sucias de grasa cuando contesté, y su voz sonaba rara, no alegre como cuando me invitaba a sus partidos de béisbol cuando tenía 12 años, tampoco molesto como últimamente. Era una voz plana, como quien lee una lista del supermercado. Claro que voy, mijo. ¿A qué hora quieres que llegue? A las 7 está bien. Sandra va a cocinar, y colgó, así nomás, sin preguntarme cómo estaba, sin el te quiero, pa, que antes siempre me decía al despedirse. Solo el dato frío de la hora y que su esposa iba a cocinar. Me quedé ahí parado en el garaje, con el teléfono en la mano y esa sensación rara en el pecho, como cuando sabes que algo anda mal pero no puedes ponerle nombre todavía. Esa noche no dormí bien. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en la voz de Kevin. En 38 años de ser su padre, uno aprende a leer los silencios, a entender lo que no se dice. Y algo en ese no faltes me sonó más a orden que a invitación. Como cuando le decías a alguien que tenía que estar en algún lugar porque algo importante iba a pasar, no porque quisieran su compañía. A las 6:30 del miércoles ya estaba listo. Me puse mi camisa azul de cuadros, la que Patricia me había regalado para mi cumpleaños número 60 hace ya 8 años, antes de que el cáncer se la llevara. Me la planchó ella misma ese día, con esa dedicación que ponía en todo lo que hacía, doblando las mangas con cuidado para que las rayas quedaran perfectas. Cada vez que me la ponía sentía como si ella todavía estuviera cuidándome, asegurándose de que me viera presentable. Manejé los 22 minutos hasta la casa de Kevin con las ventanas abiertas. El calor de septiembre en Arizona es algo con lo que nunca te acostumbras del todo, ni después de 43 años viviendo aquí desde que llegué de Guadalajara. El aire caliente me pegaba en la cara mientras pensaba en cuánto había cambiado todo desde que Patricia murió. Kevin se había vuelto distante, como si mi presencia le recordara todo lo que habíamos perdido, y prefiriera no verme para no sentir el hueco que ella dejó. Llegué 5 minutos antes de las 7. La casa estaba con todas las luces prendidas, y alcancé a ver movimiento adentro por las ventanas. Me quedé un momento en la camioneta, respirando hondo, tratando de calmar ese presentimiento que me carcomía las tripas desde el día anterior. Estás paranoico, Héctor, me dije a mí mismo. Es solo una cena familiar. Toqué el timbre y Sandra abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Don Héctor, pase, pase. Su voz sonaba demasiado dulce, como el jarabe que le pones al café cuando quieres tapar que está amargo. Me dio un beso en la mejilla que se sintió frío a pesar del calor. Kevin estaba en la sala, sentado en el sillón negro de piel que yo les había ayudado a comprar hace 3 años cuando se mudaron a esa casa. Me saludó con un movimiento de cabeza sin levantarse. Eso me dolió más de lo que quiero admitir. Antes, cuando yo llegaba a cualquier lado, Kevin brincaba del asiento para abrazarme, así tuviera 20, 30 años. «Ya llegó mi jefe», gritaba. Ahora ni se paraba. «Hola, papá, siéntate, la cena está casi lista». Me senté en el sillón de enfrente, ese de tela café que ya estaba desgastado en los brazos. Entre nosotros había una mesita de centro, con unas revistas perfectamente acomodadas que se veían como si nadie las hubiera tocado nunca. El silencio era tan pesado que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, mezclándose con el sonido de Sandra moviendo ollas en la cocina. Traté de hacer plática. «¿Cómo va el trabajo, mijo?» «Bien, una palabra. Solo eso». «¿Y los proyectos nuevos que me contaste el mes pasado?» «Ahí van». Las respuestas cortantes me caían como gotas de ácido. Este no era mi hijo, o tal vez sí lo era ahora. Y yo era el que no quería aceptar que el Kevin que conocí, el que me buscaba para contarme sus problemas y pedirme consejos, ya no existía. Sandra apareció con una bandeja. «La cena está servida. Pasen al comedor». Me levanté y seguí a Kevin hacia el comedor. Cada paso que daba se sentía como caminar hacia algo, pero yo todavía no sabía hacia qué. La mesa estaba puesta como para una ocasión especial. Mantel blanco que yo no les conocía, platos que parecían nuevos, hasta copas de vino que brillaban bajo la luz del comedor. Todo demasiado formal para una simple cena entre familia.
Sandra había preparado pollo en salsa con arroz y ensalada, nada del otro mundo. Pero la presentación era como de restaurante caro. Se ve delicioso, Sandra. ¿Te esmeraste? Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Quería que todo estuviera bonito para esta noche. Esa frase me retumbó en la cabeza. Para esta noche. Como si esta noche fuera diferente a cualquier otra. Como si algo especial fuera a pasar. Me serví un poco de todo mientras Kevin llenaba las copas con vino tinto. Él tomó la suya y bebió un trago largo antes de que yo siquiera tocara la mía. Salud, dijo, levantando su copa sin mirarme a los ojos. Salud, mijo. Choqué mi copa con la suya y con la de Sandra. El sonido del cristal resonó en el silencio incómodo que llenaba el comedor. Comimos los primeros minutos sin hablar, solo el ruido de los cubiertos contra los platos, como música triste de fondo. Yo trataba de encontrar tema de conversación, pero cada cosa que se me ocurría se me quedaba atorada en la garganta, como preguntarle a tu propio hijo por qué te trata como extraño. ¿Cómo decirle que extrañas cuando te buscaba solo para platicar? Papá. Kevin rompió el silencio. Su voz sonaba preparada, como cuando ensayas algo que vas a decir. Sandra y yo queremos hablar contigo de algo importante. Se me hizo un nudo en el estómago. Las palabras hablar de algo importante nunca traen buenas noticias. Me limpié la boca con la servilleta y esperé, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Sí, mijo, dime. Kevin intercambió una mirada con Sandra. Fue rápida, pero yo la vi. Una mirada de esas que dice, ¿empezamos? Sin necesidad de palabras. Ella asintió casi imperceptiblemente. Es sobre tu salud, papá. Nos preocupa que vivas solo. No esperaba eso. Me quedé con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca. ¿Mi salud? Pero sí estoy bien, Kevin. El doctor me revisó hace 2 meses y todo salió normal. Pero tienes 72 años, don Héctor. Intervino Sandra con esa voz melosa que usaba cuando quería convencerme de algo. A esa edad pueden pasar cosas. Un accidente, un problema del corazón. ¿Y? No entendía a dónde querían llegar. Pues que hemos estado pensando que tal vez sería mejor que te mudaras con nosotros, soltó Kevin. O que vendieras tu casa y te fueras a un lugar donde haya gente que pueda cuidarte mejor. Las palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Vender mi casa? La casa que compré con Patricia en 1978, con el préstamo que nos costó 10 años pagar. La casa donde nació Kevin, donde crecieron los árboles del jardín que planté con mis manos, donde cada rincón guardaba 35 años de memorias. ¿Venderla? Irme a un lugar donde me cuidaran como si fuera un niño que no puede valerse por sí mismo. No necesito que me cuiden, Kevin, estoy perfectamente bien. Pero papá, sé razonable. No es por ahora, es por si algo pasa. Kevin bebió otro trago largo de vino. Yo notaba cómo le temblaba un poco la mano. Nerviosismo, pero ¿nerviosismo de qué? Si algo me pasa, para eso tengo seguro médico. Y ustedes tienen las llaves de mi casa por si necesitan entrar. Traté de sonar calmado, aunque por dentro empezaba a sentir algo parecido al miedo. Sandra se inclinó hacia adelante. Don Héctor, es que, bueno, también hay un tema económico. Ahí estaba. La verdad empezando a salir. El tema económico. ¿Qué tema económico, Sandra? Kevin dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. Tenemos deudas, papá. Muchas deudas. La empresa donde trabajo está recortando personal y tal vez me despidan pronto. Necesitamos ayuda. Me quedé mirándolo. Mi hijo, el hombre de 38 años que había criado para ser responsable, que había estudiado en la universidad gracias a los turnos dobles que yo hacía en construcción, me estaba pidiendo dinero. Pero no me lo estaba pidiendo directamente. Me estaba pidiendo que vendiera mi casa. ¿Cuánto deben? $65,000. El número me golpeó como puñetazo en el estómago. 65,000. Mi casa valía cerca de 250,000. Empecé a atar cabos. La cena formal, las miradas nerviosas, la urgencia en su voz. ¿Y qué tiene que ver eso con que yo venda mi casa? Hubo un silencio. Uno de esos silencios que duran 3 segundos pero se sienten como 3 horas. Kevin miró a Sandra. Sandra miró su plato. Y yo miré a mi hijo preguntándome en qué momento había criado a alguien capaz de esto. Esa noche volví a mi casa sin terminar la cena. Les dije que no me sentía bien.
que el estómago me estaba molestando y me fui. Kevin ni siquiera se levantó para acompañarme a la puerta. Sandra lo hizo, con esa sonrisa falsa pegada en la cara como calcomanía barata. Manejé los 22 minutos de regreso con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No era el enojo lo que me tenía así. Era algo peor. Era el dolor de entender que tu propio hijo te ve como solución a sus problemas, no como persona, como si yo fuera una cuenta bancaria con patas. No el hombre que se rompió el lomo durante 40 años para que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Llegué a mi casa y me senté en el sillón de la sala, ese mismo donde Patricia y yo nos sentábamos cada noche a ver las noticias. El cojín de su lado todavía tenía la forma de su cuerpo, aunque ya habían pasado 3 años desde que murió. Nunca tuve corazón para acomodarlo. Me puse a recordar. Cuando uno llega a los 72, recordar es casi lo único que le queda para entender el presente. Kevin nació el 15 de marzo de 1987 en el Hospital St. Joseph de Phoenix. Patricia había estado en labor de parto 17 horas. Yo estuve ahí cada minuto, sosteniéndole la mano mientras ella apretaba tan fuerte que pensé que me iba a quebrar los dedos. Cuando por fin escuché su primer llanto, lloré también. Un hombre de 34 años llorando como niño chiquito, porque acababa de conocer al amor más grande de su vida después de Patricia. Lo llamamos Kevin, porque Patricia quería un nombre americano para que no tuviera problemas en la escuela, para que no lo discriminaran como nos discriminaron a nosotros cuando llegamos de Guadalajara en 1982. Pero su segundo nombre era Rafael, como mi padre, el hombre que me enseñó que el trabajo honrado es lo único que nadie te puede quitar. Trabajé en construcción durante 43 años. Empecé como ayudante general ganando $5 la hora, cargando bultos de cemento bajo el sol de Arizona que te derrite hasta el alma. Me rompí la espalda 3 veces. Me machaqué 2 dedos con el martillo. Me caí de un andamio y estuve en el hospital una semana con 3 costillas rotas. Todo para que Kevin tuviera lo que yo nunca tuve. Educación, casa propia cuando se casara, un futuro sin tener que cargar bultos de cemento. Le pagué la universidad completa. $28,000 en 4 años de la Universidad Estatal de Arizona. Cada semestre yo sacaba el dinero de mis ahorros, mientras Patricia hacía milagros con el presupuesto de la casa, para que no nos faltara nada. Yo trabajaba turnos dobles los fines de semana, 12 horas el sábado y 12 el domingo, para que Kevin no tuviera que pedir préstamos estudiantiles como sus amigos. Se graduó en mayo del 2009 de Administración de Empresas. Yo llegué al auditorio 3 horas antes para conseguir asiento de adelante, con mi único traje gris que Patricia me había planchado esa mañana, mientras cantaba bajito una canción de Juan Gabriel. Cuando vi a Kevin cruzar el escenario con su toga y birrete negro, con ese diploma en la mano, sentí que todo había valido la pena. Cada bulto de cemento, cada costilla rota, cada turno doble bajo el sol asesino del desierto. Lo logramos, mijo, le dije cuando terminó la ceremonia, abrazándolo tan fuerte que casi lo ahogó. Ya eres alguien. Gracias a ti, pa. Todo gracias a ti. Esas palabras me sonaron tan sinceras ese día, tan llenas de gratitud real. Me pregunto ahora cuándo dejaron de ser verdad. ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que mi hijo decidió que todo lo que había hecho por él ya no importaba? Cuando se casó con Sandra en el 2015, yo les di el enganche para su casa, $30,000 que tenía ahorrados para mi retiro. Patricia me dijo, Héctor, ese es nuestro dinero para cuando ya no podamos trabajar. Y yo le respondí, los hijos son primero, ya veremos cómo le hacemos nosotros. Sandra nunca me dio las gracias. Solo Kevin, con un abrazo rápido y un, te lo voy a pagar, pa, que hasta ahora nunca cumplió. No me importó. Uno no da esperando recibir. O eso pensaba yo antes de esta noche. Patricia murió 2 años después, en octubre del 2017. El cáncer de páncreas se la llevó en 4 meses. La última vez que Kevin la visitó en el hospital fue 2 semanas antes de que muriera. Llegó 15 minutos.
Se quedó parado junto a la cama sin saber qué decir, y se fue diciendo que tenía mucho trabajo. Patricia lloró después de que se fue. Nuestro hijo está muy ocupado para su mamá que se está muriendo, me dijo con lágrimas rodándole por las mejillas hundidas. Yo no supe qué responderle porque no había respuesta que aliviara ese dolor. Ahora, sentado en mi sala vacía, empezaba a preguntarme si Kevin alguna vez me había querido de verdad, o si yo solo había sido el banco que financiaba su vida. Los días siguientes a esa cena fueron raros. Kevin me llamaba cada 2 días, cosa que no hacía desde antes de que Patricia muriera. Pero no eran llamadas de hijo preocupado preguntando cómo estaba su padre. Eran llamadas con intención, con un objetivo claro que yo empezaba a ver cada vez más transparente. Papá, ¿ya pensaste en lo que te dijimos? Kevin, no voy a vender mi casa, ya te lo dije. Pero es que no entiendes la situación. Nos pueden embargar el carro, papá. Sandra está desesperada. Ahí estaba otra vez. Sandra desesperada. Nunca yo estoy desesperado, o nosotros necesitamos ayuda. Siempre Sandra, como si él fuera solo el mensajero de los problemas de su esposa, no el hombre responsable de sus propias decisiones. ¿Y cómo llegaron a deber tanto, Kevin? Silencio del otro lado. Uno de esos silencios incómodos que te dice más que 1000 palabras. Son cosas que pasan, papá. Inversiones que no salieron bien. Inversiones. Esa palabra me sonó a excusa preparada. En todos mis años de vida, aprendí que cuando alguien te habla de inversiones que no salieron bien, sin darte detalles, es porque las decisiones fueron tontas y no quieren admitirlo. El viernes de esa semana, Kevin apareció en mi casa sin avisar. Eran las 5 de la tarde y yo estaba en el jardín regando los rosales que Patricia había plantado hace 20 años. Los cuidaba religiosamente porque era lo último que me quedaba de ella aparte de los recuerdos. Necesito hablar contigo, papá. Traía cara de no haber dormido bien. Ojeras marcadas, el pelo despeinado, la camisa arrugada. Pasa, mijo. ¿Quieres agua? No, gracias. Esto no va a tardar mucho. Nos sentamos en la sala. Él en el sillón de Patricia, yo en el mío. Me incomodó verlo ahí, en el lugar de ella, como si estuviera ocupando un espacio que no le correspondía. Hablé con un abogado. Papá, se me heló la sangre. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, Kevin? Para ver opciones. Sobre tu casa, se rascó la nuca nervioso. El abogado dice que como soy tu único hijo, tengo derecho a que consideres mi bienestar también. Que una propiedad como esta podría resolver nuestros problemas y tú podrías vivir cómodamente en un lugar más pequeño. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo había ido con un abogado a averiguar cómo convencerme, o peor, cómo obligarme a vender mi casa. Kevin, esta es mi casa. La compré yo con el sudor de mi frente. No es tuya hasta que yo me muera. Por eso mismo, papá, hasta que te mueras. Hizo una pausa que se sintió eterna. Y a tu edad, con tu salud. No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro como el agua. Estaba esperando a que me muriera para heredar. Y 72 años le parecían edad suficiente como para que eso pasara pronto. Sal de mi casa. Papá, no te enojes, solo estoy siendo práctico. Dije que salgas de mi casa. Me levanté del sillón con las piernas temblándome de coraje. Y no vuelvas hasta que recuerdes que soy tu padre, no tu problema económico. Kevin se levantó también. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a reaccionar y darse cuenta de lo que estaba diciendo. Pero no. Solo agarró sus llaves y caminó hacia la puerta. Te vas a arrepentir de esto, papá. Cuando estés solo y enfermo, vas a acordarte de que tuviste la oportunidad de ayudar a tu familia. Se fue dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé ahí parado en medio de la sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir cada pulsación en las sienes. Las manos me temblaban, no de miedo sino de una mezcla de rabia y tristeza que nunca había sentido antes. Esa noche no pude cenar.
El estómago se me había cerrado como puño apretado. Me senté en el sillón con las luces apagadas, viendo por la ventana cómo el cielo de Arizona se ponía rojo con el atardecer. Patricia siempre decía que los atardeceres de Arizona eran los más bonitos del mundo. Dios pinta el cielo para nosotros cada noche, decía ella. Pero esa noche el cielo rojo me pareció un mal presagio, como sangre derramándose sobre todo lo que alguna vez fue bueno en mi vida. 2 semanas después, Kevin volvió a llamar, no para disculparse, no para decir que se había equivocado. Llamó para invitarme a cenar otra vez. Papá, por favor, necesitamos hablar como familia. Sandra va a cocinar tu platillo favorito. Algo en su voz me hizo aceptar. No era arrepentimiento lo que escuchaba, era determinación. La voz de alguien que ya tomó una decisión y solo está ejecutando los pasos necesarios. Está bien, Kevin, ¿cuándo? Este sábado, a las 7. Colgó sin esperar respuesta, como si mi aceptación hubiera sido solo formalidad. Faltaban 3 días para el sábado. 3 días en los que algo dentro de mí me decía que no fuera, que inventara una excusa, que me quedara encerrado en mi casa. Pero uno no puede huir de su propia sangre. Uno no puede rendirse con un hijo así nomás, aunque ese hijo ya no te vea como padre. El sábado llegué a las 7 en punto. Esta vez no me quedé esperando en la camioneta. Toqué el timbre y Sandra abrió con la misma sonrisa falsa de siempre. Don Héctor, qué bueno que vino. Pase, pase. La casa olía a pollo asado con papas, efectivamente mi comida favorita. El mismo platillo que Patricia me preparaba cada domingo después de misa. Ese detalle me hizo sentir incómodo. ¿Cómo sabía Sandra que ese era mi favorito? Yo nunca se lo había dicho. Kevin estaba en la cocina, sirviendo vino en las mismas copas de la vez anterior. Me saludó con un abrazo que se sintió ensayado, mecánico, como cuando abrazas a un conocido en un funeral. Siéntate, papá. Ya casi está todo listo. Me senté en el mismo lugar de la otra vez, la mesa otra vez demasiado formal. Otra vez ese ambiente de ocasión especial que no cuadraba con una simple cena familiar. Kevin me pasó una copa de vino y yo la acepté, aunque algo dentro de mí me decía que no debería beber nada en esa casa. Cenamos haciendo plática forzada. Sandra hablaba del clima. Kevin comentaba sobre un partido de fútbol americano. Nadie mencionaba las deudas, ni el abogado, ni la pelea de 2 semanas atrás. Era como si estuviéramos actuando una obra de teatro donde todos sabíamos nuestros papeles, pero nadie creía en el guión. Después de cenar, Sandra sirvió café. Yo acepté una taza, negro sin azúcar, como siempre lo he tomado. Kevin también se sirvió uno y se sentó frente a mí en la sala mientras Sandra recogía la mesa. ¿Cómo te has sentido, papá? Bien, Kevin, igual que siempre. Es que te noto cansado, más pálido. No estaba cansado ni pálido. Estaba perfectamente bien para mis 72 años. ¿A dónde quería llegar con eso? Estoy bien, te lo aseguro. Sandra volvió de la cocina y se sentó junto a Kevin. Los dos me miraban con una expresión que no logré descifrar en ese momento. Preocupación fingida mezclada con algo más. Algo que me hizo sentir como animal enjaulado. Papá, Sandra y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. ¿Mi situación? No tengo ninguna situación, Kevin. Vivir solo a tu edad es peligroso. Cualquier cosa te puede pasar y nadie se daría cuenta hasta horas después. Hizo una pausa. O días después. El café me supo amargo de repente. Demasiado amargo. Por eso queremos que firmes unos papeles. Es un poder notarial que nos da permiso de tomar decisiones por ti, en caso de emergencia médica. Kevin sacó un sobre amarillo de debajo de la mesa de centro. Lo había tenido ahí todo el tiempo esperando el momento. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Pero papá, es solo por precaución. Si te pasara algo, nosotros podríamos actuar rápido. Vender la casa si necesitas tratamiento médico caro, ese tipo de cosas. Ahí estaba. Otra vez la casa. Siempre volvíamos a lo mismo. No voy a firmar nada, Kevin. La cara de Kevin cambió. La máscara de preocupación se cayó y lo que quedó debajo fue algo que nunca había visto en mi hijo. Frialdad. Cálculo. Determinación peligrosa. Papá, no estamos pidiendo. Estamos diciéndote lo que es mejor para todos. Me levanté del sillón. Las piernas me temblaban, pero no de debilidad, sino de rabia contenida. Me voy, y esta es la última vez que vengo a esta casa si me siguen tratando como viejo tonto que pueden manipular.
Empecé a caminar hacia la puerta, pero algo raro pasó. Un mareo me golpeó de repente. Las piernas se me aflojaron como si me hubieran quitado los huesos. Me tuve que agarrar del respaldo del sillón para no caerme. «Papá, ¿estás bien?» La voz de Kevin sonaba lejos como si estuviera en un túnel. Yo no sé qué me pasa. La habitación empezó a darme vueltas. El corazón se me aceleró de una manera que no era normal. Me dejé caer otra vez en el sillón. La cabeza me pesaba como si me hubieran puesto una piedra encima del cráneo. Los ojos se me nublaron. Alcancé a ver a Kevin y Sandra mirándome, pero ninguno de los dos se movió para ayudarme. Y entonces escuché algo que me heló hasta el alma. Sandra le susurró a Kevin, creyendo que yo ya no podía oírlos. «¿Cuánto tarda en hacer efecto?» Kevin respondió en voz igual de baja. 20 minutos más. Después del café era mejor que después del vino. Menos sospechoso. 20 minutos. Después del café. Las palabras me llegaron como puñaladas directas al corazón. Entendí todo en ese momento. El café amargo. La insistencia en que viniera. La cena especial. Los papeles del poder notarial listos. Me habían envenenado. Mi propio hijo me había envenenado. Cerré los ojos fingiendo que el mareo me había dejado inconsciente, pero por dentro, aunque el cuerpo me estaba fallando, la mente se me aclaró con una lucidez terrible. Necesitaba que siguieran creyendo que su plan estaba funcionando. Necesitaba escuchar qué más iban a decir. La voz de Sandra otra vez, ahora más relajada. ¿Y si alguien sospecha? Nadie va a sospechar nada. Un hombre de 72 años que se muere de un ataque al corazón es lo más normal del mundo. El doctor va a firmar el certificado sin hacer preguntas. ¿Y la casa? La casa será nuestra en cuanto se procese la herencia. Con el poder notarial que le íbamos a hacer firmar hubiera sido más rápido. Pero bueno, 4 meses no es tanto tiempo de esperar. 4 meses. Así de poco valía mi vida para ellos. 4 meses de trámite. No sé cómo logré mantener los ojos cerrados y la respiración calmada, mientras escuchaba a mi hijo planear mi funeral. El veneno que me habían dado me estaba haciendo efecto real. Eso no lo podía negar. El corazón me latía demasiado rápido. La cabeza me daba vueltas y un sudor frío me cubría la frente, pero la adrenalina del miedo me mantenía consciente. «Deberíamos llamar a la ambulancia ya», dijo Sandra, «para que quede registro de que intentamos ayudarlo. Espera 5 minutos más. Tiene que verse real». 5 minutos. 5 minutos en los que mi hijo iba a quedarse sentado viéndome morir sin mover un dedo para salvarme. Pero entonces, pasó algo que ellos no esperaban. Yo tampoco. El timbre de la puerta sonó. Kevin y Sandra se miraron alarmados. «¿Quién puede ser a estas horas?», susurró Sandra. «No sé, no abras». El timbre sonó otra vez. Después 3 toques fuertes en la puerta. «Policía de Phoenix. Abran la puerta, por favor». El pánico se apoderó de la sala. Alcancé a escuchar cómo Sandra dejaba caer algo de vidrio que se rompió contra el piso de la cocina. «¿Qué hacemos?». La voz de Sandra sonaba histérica. «Cálmate. Abre. Actúa normal». Sandra caminó hacia la puerta. Yo seguía con los ojos cerrados, el cuerpo cada vez más débil, pero la mente grabando cada detalle de lo que estaba pasando. La puerta se abrió. «Buenas noches, señora. Soy el detective Ramírez del Departamento de Policía. Recibimos una llamada anónima reportando una posible emergencia médica en esta dirección». «Debe ser un error, detective». «Aquí no». «¿Ese es el señor Héctor Maldonado en el sillón?». La voz del detective era firme, profesional. Kevin intervino. «Es mi padre». Se sintió mal hace unos minutos. Justamente íbamos a llamar a la ambulancia. «Ya lo hice yo. Vienen en camino». Escuché pasos acercándose a donde yo estaba. «Señor Maldonado, ¿puede escucharme?». Abrí los ojos con esfuerzo. Un hombre de unos 45 años, traje gris, placa en el cinturón, me miraba con expresión seria. Detrás de él había 2 oficiales uniformados. «Yo me siento mal». Fue todo lo que pude decir. La lengua se me trababa. «No hable, señor. La ambulancia ya viene. Usted solo respire». El detective se volteó hacia Kevin. «¿Qué cenaron esta noche?». «Pollo asado». «¿Por qué?». «¿Y de tomar?». «Vino, café después». ¿El señor Maldonado tomó de todo?». «Sí, como nosotros». El detective sacó su teléfono y tomó fotos de la mesa, de las copas, de la taza de café que yo había usado.
Kevin y Sandra se miraban cada vez más nerviosos. ¿Quién hizo la llamada anónima?, preguntó Kevin con voz temblorosa. No puedo revelar esa información, pero la persona dijo textualmente: van a matar a un anciano en esta dirección esta noche. Revisen el café. Sandra se puso blanca como papel. Kevin tragó saliva. La ambulancia llegó 5 minutos después. Los paramédicos me revisaron rápidamente. Me pusieron oxígeno, me midieron la presión. Está en taquicardia severa. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Yo voy con él, dijo Kevin tratando de sonar como hijo preocupado. No. El detective lo detuvo poniendo una mano en su pecho. Usted y su esposa se quedan aquí. Necesito hacerles algunas preguntas. Me subieron a la camilla. Mientras me sacaban de la casa, alcancé a escuchar al detective decirle a uno de los oficiales: «Cel en la cocina. Quiero muestras de todo lo que hay en esa mesa, especialmente el café». En la ambulancia uno de los paramédicos me preguntó: «Señor Maldonado, ¿sabe qué le dieron?». Negué con la cabeza, aunque sí lo sabía. Veneno. Mi propio hijo me había dado veneno. ¿Tiene idea de quién pudo hacer la llamada anónima? Otra vez negué, pero en mi mente empezaban a aparecer imágenes. 2 semanas atrás, cuando Kevin vino a mi casa después de la pelea, yo había estado en el jardín. Había visto por la ventana cómo revisaba los cajones de mi escritorio. Pensé que buscaba algo sin importancia. Ahora entendía, buscaba el testamento. Pero lo que Kevin no sabía es que mi vecina, doña Mercedes, una señora mexicana de 70 años que vivía en la casa de al lado desde hace 20 años, tenía la costumbre de sentarse en su porche cada tarde. Ella veía todo lo que pasaba en mi casa, y seguramente había visto cosas que yo no vi. ¿Habría sido ella quien llamó a la policía? ¿Habría escuchado algo? Doña Mercedes era de esas señoras mexicanas viejas que no se pierden detalle de nada. Patricia y ella eran muy amigas. Siempre platicaban por encima de la cerca del jardín. En el hospital me hicieron lavado estomacal. Me pusieron suero intravenoso. Me monitorearon el corazón durante horas. Los doctores me dijeron que había ingerido una dosis peligrosa de un medicamento para el corazón que yo no tomaba. Digoxina se llamaba. En dosis altas puede causar arritmia fatal. Tuvo mucha suerte, señor Maldonado. 1 hora más y no la cuenta. Pasé 3 días en el hospital. Durante esos 3 días, Kevin no apareció ni una sola vez. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Era como si ya me hubiera enterrado en su mente, y ahora solo estaba esperando a que el cuerpo siguiera al pensamiento. El detective Ramírez sí vino. 2 veces. La primera vez fue al día siguiente de mi ingreso, cuando todavía estaba débil, pero ya podía hablar con claridad. Señor Maldonado, necesito que me cuente exactamente qué pasó esa noche. Le conté todo. La cena, el café amargo, el mareo repentino. Pero lo más importante, le conté lo que escuché cuando fingí estar inconsciente. Las palabras de Sandra preguntando cuánto tardaba en hacer efecto. Kevin hablando de 20 minutos. La conversación sobre la herencia y la casa. El detective tomaba notas en una libreta pequeña. ¿Su hijo sabía que usted aún podía escucharlos? Pensaban que ya estaba fuera de mí. Por eso hablaron con tanta confianza. Eso los hace descuidados. Y los descuidados cometen errores. Cerró su libreta. Las muestras del café dieron positivo para digoxina. Una dosis que hubiera sido letal en 1 o 2 horas más. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo realmente había intentado matarme. No era mi imaginación ni paranoia de viejo. Era real. ¿Y ahora qué pasa? Ahora reunimos evidencia. Necesitamos saber dónde consiguieron la digoxina. Necesitamos pruebas de que fue intencional y no un error. Y sobre todo, necesitamos que usted esté dispuesto a testificar contra su hijo. Testificar contra mi hijo. Las palabras me cayeron como piedras. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? ¿En qué momento el bebé que sostuve en mis brazos hace 38 años se había convertido en alguien capaz de envenenarme por dinero? Lo haré. Dije finalmente. Si no por mí, por todas las madres y padres que están pasando por lo mismo y no tienen voz para defenderse. La segunda vez que el detective vino fue el tercer día. Esta vez traía una sonrisa pequeña en la cara.
Tenemos algo interesante, señor Maldonado. Su nuera Sandra tiene una tía que trabaja en una farmacia. Revisamos los registros y encontramos que hace 3 semanas se reportó faltante de un frasco de digoxina. La tía de Sandra estaba de turno ese día. ¿Eso es suficiente? Es un principio, pero hay más. Se sentó en la silla junto a mi cama. Resulta que su vecina, la señora Mercedes Ochoa, no solo hizo la llamada anónima, también había estado grabando audio desde su casa. Me quedé helado. ¿Grabando? Hace 2 meses, instaló cámaras de seguridad con audio porque le robaron. Una de esas cámaras apunta hacia su jardín y otra hacia la calle. La noche que usted tuvo la pelea con su hijo en su sala, cuando él le dijo que había hablado con un abogado, ella grabó parte de la conversación a través de la ventana abierta. No podía creerlo. Doña Mercedes había capturado la amenaza de Kevin. ¿Y la noche que me envenenaron? Esa noche ella vio llegar a su casa. Vio que usted se veía bien cuando entró. 2 horas después, cuando la ambulancia llegó, usted salió en camilla. Ella sumó 2 y 2 y decidió que era demasiada coincidencia después de haber escuchado la conversación de 2 semanas atrás. Quiero agradecerle. Tendrá oportunidad. Ella vendrá a visitarlo mañana. El detective se levantó. Mientras tanto, señor Maldonado, necesito pedirle algo importante. Cuando salga del hospital no vuelva a su casa todavía. Tenemos que preparar todo para confrontar a su hijo y su nuera, y usted necesita estar en un lugar seguro. ¿A dónde voy a ir? La señora Mercedes dice que puede quedarse con ella unos días. Tiene un cuarto de huéspedes. Acepté porque no tenía otra opción. Y porque después de 3 días en el hospital pensando en todo lo que había pasado, había llegado a una conclusión dolorosa pero necesaria. Mi hijo había cruzado una línea que no se podía descruzar. Ya no era cuestión de perdonar o de arreglar las cosas. Era cuestión de justicia. Al 4.º día me dieron de alta. Doña Mercedes llegó por mí en su carro, un Toyota viejo pero bien cuidado. Me abrazó con fuerza en la puerta del hospital. ¡Ay, don Héctor! Cuando vi esa ambulancia en la casa de su hijo supe que algo malo había pasado. Patricia me lo advirtió. ¿Patricia? ¿Cuándo? Antes de morir. Me dijo. Mercedes, si algo me pasa a mí, cuida a Héctor. Kevin no es el hijo que criamos. Yo pensé que era el dolor de la enfermedad hablando. Ahora sé que ella ya veía lo que yo no quería ver. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. Mi Patricia, aún en su lecho de muerte, había pensado en protegerme. Había visto en Kevin lo que yo me negaba a aceptar. Gracias por hacerle caso, doña Mercedes. Me salvó la vida. Para eso están los amigos, don Héctor. Y Patricia fue mi mejor amiga durante 20 años. Esto lo hago por ella también. Llegamos a su casa y me instalé en el cuarto de huéspedes. Desde la ventana podía ver mi propia casa al lado, tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. Las luces estaban apagadas. El jardín que siempre cuidaba con tanto esmero empezaba a verse descuidado. Esa noche, el detective Ramírez llamó. Señor Maldonado, mañana vamos a arrestar a su hijo y a su nuera. Necesito que esté preparado para lo que viene después. Preparado. ¿Cómo se prepara uno para ver a su propio hijo esposado y llevado en patrulla? ¿Cómo se prepara uno para destruir lo único que le queda de familia? Pero entonces recordé las palabras que me susurró. 20 minutos más. Recordé su frialdad al calcular cuánto tiempo tardaría yo en morir. Y supe que no estaba destruyendo a mi familia. Mi hijo ya lo había hecho. El arresto fue al día siguiente, un miércoles a las 8 de la mañana. El detective Ramírez me pidió que estuviera presente, no en la casa de Kevin, sino en la estación de policía. Quería que yo escuchara el interrogatorio desde una sala con espejo de doble vista. Es importante que usted vea esto, me dijo. Llegué a la estación a las 7:30. Doña Mercedes me acompañó y se quedó esperándome en la sala de recepción. El detective me llevó a un cuarto pequeño donde había sillas y una ventana grande que daba a otra habitación con una mesa de metal y 3 sillas. En unos minutos van a traer a su hijo. Su nuera ya está en otra sala de interrogatorio. Mamie,
Senté frente a la ventana con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en la estación podían escucharlo. Las manos me temblaban. Por más que Kevin hubiera intentado matarme, seguía siendo mi hijo. La misma sangre corría por nuestras venas. El mismo apellido Maldonado que mi padre me heredó con orgullo. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Kevin entró esposado, con un oficial a cada lado. Traía la misma ropa con la que seguramente había dormido, pants grises y una camiseta blanca arrugada. Tenía la cara de alguien que no ha dormido en días. Ojeras profundas, barba de varios días sin rasurar, el pelo parado para todos lados. Lo sentaron en la silla frente a la mesa. Uno de los oficiales le quitó las esposas. El detective vendrá en un momento, le dijeron, y salieron dejándolo solo. Kevin se quedó ahí sentado, con las manos sobre la mesa, mirando la pared blanca frente a él. De vez en cuando se pasaba las manos por la cara, como tratando de despertarse de una pesadilla. Pero esto no era pesadilla. Esto era real. El detective Ramírez entró a la sala con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a Kevin y puso la carpeta sobre la mesa sin abrirla todavía. Buenos días, Kevin. Soy el detective Ramírez. ¿Sabe por qué está aquí? Kevin no respondió inmediatamente. Se quedó mirando la carpeta como si pudiera ver a través de ella. Supongo que, por lo que pasó con mi papá. Pero fue un accidente. Él se sintió mal. ¿Un accidente? El detective abrió la carpeta y sacó unos papeles. Las pruebas toxicológicas dicen otra cosa. Su padre ingirió una dosis letal de digoxina, un medicamento que él no toma, que no tiene prescrito, y que, misteriosamente, apareció en su organismo la noche que cenó en su casa. Kevin se puso pálido. Yo no sé cómo llegó eso ahí. Tal vez él tomó algo sin darse cuenta. Su padre de 72 años que no toma ningún medicamento para el corazón de repente decidió tomar digoxina sin darse cuenta. El detective sacó más papeles. Tenemos registro de que la tía de su esposa trabaja en una farmacia donde se reportó faltante de un frasco de digoxina hace 3 semanas. ¿Coincidencia? El silencio en esa sala era tan pesado que yo podía sentirlo desde mi lado del espejo. Quiero un abogado. Puede tener uno. Pero antes quiero que escuche algo. El detective sacó su teléfono y presionó play. La voz de Sandra llenó la habitación. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? La voz de Kevin respondió. 20 minutos más. Después del café era mejor que después del vino. Menos sospechoso. Vi cómo Kevin cerraba los ojos, como si cerrándolos pudiera hacer desaparecer sus propias palabras. La grabación continuó. Sandra, ¿y si alguien sospecha? Kevin, nadie va a sospechar nada. Un hombre de 72 años que se muere de un ataque al corazón es lo más normal del mundo. El detective pausó la grabación. ¿Sabe qué es lo más interesante de esto, Kevin? Su padre escuchó toda esta conversación. Él estaba consciente. Fingió estar peor de lo que estaba porque algo le decía que necesitaba escuchar qué iban a decir cuando creyeran que ya no podía oírlos. Kevin abrió los ojos, y por primera vez vi algo parecido al miedo real en su cara. ¿Mi papá? ¿Me escuchó? Cada palabra. Y no solo eso. Su vecina, la señora Mercedes Ochoa, tiene cámaras de seguridad con audio. Grabó la conversación que usted tuvo con su padre 2 semanas antes, cuando le dijo que había consultado a un abogado sobre cómo obligarlo a vender su casa. La amenaza quedó registrada. El detective sacó más papeles de la carpeta. También tenemos sus registros bancarios. Debe $65,000 en tarjetas de crédito, inversiones fallidas en criptomonedas, 2 préstamos personales que no ha pagado en 4 meses. La casa que su padre les ayudó a comprar está en preejecución hipotecaria. Necesitaba el dinero con urgencia, ¿verdad? Kevin se derrumbó. Literalmente se desplomó sobre la mesa con la cabeza entre las manos. Empezó a llorar. No llantos de arrepentimiento, sino de alguien que acaba de darse cuenta de que lo atraparon. Yo no quería. Sandra me presionaba. Me decía que su familia nos iba a rechazar si perdíamos la casa, que su padre tenía dinero y no lo usaba para nada, que se iba a morir pronto de todas formas. Las palabras le salían entrecortadas entre sollozos. Entonces fue idea de Sandra. Fue idea de los dos. Pero yo
Yo no pensé que de verdad íbamos a hacerlo. Hasta que ella consiguió la medicina con su tía, hasta que me dijo que era la única solución, que si no lo hacíamos íbamos a perderlo todo. Y el poder notarial que querían que firmara era para después, para vender la casa rápido si sobrevivía. Pero lo del veneno iba a funcionar. Se suponía que iba a funcionar. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo era como cuchillada directa en mi corazón. Pero no me sorprendía. Después de 3 días procesando lo que había pasado, ya había aceptado la verdad. Mi hijo era capaz de matarme por dinero. El detective se recostó en su silla. Kevin Maldonado queda arrestado por intento de homicidio premeditado. Tiene derecho a permanecer en silencio. No escuché el resto. Me levanté de la silla y salí de esa sala. No podía seguir viendo a mi hijo destruirse con sus propias palabras. Doña Mercedes me esperaba afuera y me abrazó cuando me vio salir. Ya pasó, don Héctor. Ya pasó. Pero no había pasado. Esto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones y periodistas. La historia de un hijo que intentó envenenar a su padre por herencia se regó como pólvora en los medios locales de Phoenix. Intento de parricidio por codicia, decían los titulares. Mi cara aparecía en las noticias, la casa de Kevin rodeada de cámaras, y el nombre Maldonado manchado para siempre. Kevin y Sandra quedaron en prisión preventiva sin derecho a fianza. El juez consideró que eran peligro de fuga y riesgo para mí. La fiscalía armó un caso sólido, la digoxina robada de la farmacia, las grabaciones de audio donde confesaban el plan, mis declaraciones como testigo directo, y los registros bancarios que mostraban la desesperación económica que los llevó a hacer lo que hicieron. El abogado defensor de Kevin intentó argumentar que había sido un momento de desesperación temporal, que mi hijo estaba bajo presión psicológica extrema por las deudas. Pero las grabaciones no mentían. La frialdad con la que calcularon el tiempo de muerte, la forma en que hablaron de mi herencia como si yo ya estuviera muerto, todo eso mostraba premeditación clara. 2 semanas después del arresto, el abogado de Kevin me contactó. Quería reunirse conmigo en privado. El detective Ramírez me aconsejó que no fuera, pero yo acepté. Necesitaba escuchar qué tenían que decir. Nos reunimos en una cafetería del centro de Phoenix. El abogado era un hombre de unos 50 años, traje caro, portafolio de piel. Se veía incómodo. Señor Maldonado, gracias por venir. Sé que esto es difícil para usted. Dígame qué quiere. No tenía paciencia para rodeos. Kevin quiere hablar con usted. Está destrozado por lo que hizo. Llora todos los días en su celda. No come. Apenas duerme. Sigue siendo su hijo, señor Maldonado. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Mi hijo murió la noche que decidió envenenarme. El hombre que está en esa celda es un extraño. Él quiere pedirle perdón y quiere proponerle algo. No hay nada que él pueda proponerme. El abogado sacó unos papeles de su portafolio. Si usted retira los cargos, Kevin está dispuesto a renunciar a cualquier derecho sobre su herencia. Firmará documentos legales donde declara que no tiene ningún reclamo sobre sus propiedades. Usted quedaría libre de hacer lo que quiera con su patrimonio. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. Incluso ahora, incluso después de intentar matarme, Kevin seguía pensando en términos transaccionales, como si el perdón fuera una mercancía que se podía negociar. Y Sandra, ella también firmaría. Ambos desaparecerían de su vida para siempre si usted retira los cargos. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Me incliné hacia adelante mirando al abogado directo a los ojos. Que mi hijo cree que esto se trata de dinero o propiedades. No entiende que esto se trata de que intentó asesinar a su propio padre. No hay renuncia a herencia que borre eso. Señor Maldonado, si esto va a juicio, Kevin puede recibir hasta 25 años de prisión. Es su único hijo. ¿De verdad quiere verlo pudrirse en la cárcel? La pregunta me golpeó duro. Quería ver a Kevin en prisión por 25 años. La respuesta honesta era que no lo sabía. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, sufría imaginándolo en una celda. Pero otra parte, la que casi muere en su sala por su traición, sabía que algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden negociar. ¿Y las otras familias? Le pregunté. ¿Los otros padres y madres que tienen hijos así?
¿Qué mensaje les mandamos si yo retiro los cargos? ¿Que está bien intentar matar a tus padres por dinero mientras después pidas perdón? El abogado no supo qué responder. Dígale a Kevin que no, que enfrente las consecuencias de lo que hizo, y que cuando salga de prisión, si es que sale, tal vez entonces podamos hablar, pero no antes. Me levanté de la mesa y salí de esa cafetería con las piernas temblándome pero con la conciencia tranquila. Había tomado la decisión correcta, aunque fuera la más dolorosa. El juicio se programó para 3 meses después. Tanto Kevin como Sandra se declararon culpables como parte de un acuerdo con la fiscalía para reducir sus sentencias. Kevin recibió 12 años de prisión, Sandra 10 años. Ambos perderían sus derechos parentales sobre cualquier futuro hijo y quedarían con registro de intento de homicidio para siempre. El día de la sentencia, Kevin me miró desde su lugar en la corte. Tenía la mirada de alguien completamente roto. Movió los labios sin sonido. Lo siento, papá. Yo no respondí. No porque no lo perdonara en mi corazón, sino porque algunas cosas no se arreglan con perdón. Algunas cosas simplemente quedan rotas para siempre. Cuando el juez dio el martillazo final y se llevaron a Kevin esposado, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Justicia se había hecho, pero la justicia no llenaba el vacío que quedaba. Esa noche, de vuelta en mi casa después de casi 2 meses, me senté en mi sillón, el mismo donde Patricia se sentaba, el mismo donde había imaginado envejecer rodeado de nietos que ahora sabía que nunca conocería. Doña Mercedes tocó a mi puerta con un plato de tamales. Para que no cene solo, don Héctor. Le agradecí y cenamos juntos en mi mesa. Ella llenaba el silencio con historias de su familia en México, y yo agradecía su compañía más de lo que las palabras podían expresar. ¿Cómo se siente, don Héctor? Después de todo, como si hubiera sobrevivido algo que nunca debió pasar, pero sobreviví, doña Mercedes. Y eso es lo que importa. Han pasado 6 meses desde la sentencia. La casa está más tranquila ahora, aunque la tranquilidad a veces se siente más a soledad que a paz. Los rosales de Patricia siguen floreciendo cada primavera, porque yo los cuido con la misma dedicación de siempre. Es mi forma de mantenerla viva, de recordar que hubo amor verdadero en mi vida, aunque mi hijo haya olvidado ese amor. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo irá ahora a 3 lugares. 1/3 para doña Mercedes, quien me salvó la vida, y me demostró que la familia no siempre es de sangre. Otro 1/3 para una fundación que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. Y el último 1/3 para un fondo educativo, que ayude a jóvenes hispanos a ir a la universidad, para que no tengan que depender de padres que después les cobren cada centavo invertido. Kevin no recibirá nada, no por venganza, sino porque un hombre que intentó matarme por herencia no merece heredar nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Firmé todos los papeles con mi abogado la semana pasada. Me sentí libre por primera vez en meses. El detective Ramírez viene a visitarme de vez en cuando. Me cuenta que el caso de Kevin y Sandra abrió una investigación más grande sobre abuso financiero a personas mayores en Arizona. Otros viejos como yo empezaron a denunciar a hijos, nietos y sobrinos que los manipulaban, robaban o amenazaban. Mi historia, por dolorosa que fuera, le dio voz a muchos que sufrían en silencio. Hizo lo correcto, señor Maldonado, me dijo en su última visita. Sé que no se siente así, pero usted salvó a muchas otras personas al no quedarse callado. Tal vez tenga razón. Tal vez el sufrimiento de uno sirve para evitar el sufrimiento de otros. Eso no lo hace menos doloroso, pero le da un propósito. Kevin me ha escrito 3 cartas desde la prisión. No he abierto ninguna. Las guardo en un cajón junto con las fotos de cuando era niño. Algún día, cuando el dolor no sea tan fresco, tal vez las lea. O tal vez no. Todavía no sé si tengo el valor de escuchar lo que tiene que decir, o si simplemente ya no me importa. Doña Mercedes me dice que el perdón es para uno mismo, no para el que te hizo daño. Que cargar con el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Tal vez tenga razón, pero también he aprendido que perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa restaurar lo que se rompió. He empezado a ir a un grupo de apoyo para personas mayores que han sufrido abuso familiar. Nos reunimos cada jueves en la biblioteca pública. Somos 12, 8 mujeres y 4 hombres, todos mayores de 60 años, todos con historias que parten el alma.
Historias de hijos que robaron, que golpearon, que abandonaron, que manipularon. En ese grupo encontré algo que no esperaba. Comunidad. Gente que entiende sin que tenga que explicar. Gente que no me juzga por haber denunciado a mi propio hijo, sino que me aplaude por haber tenido el valor de hacerlo. La semana pasada, un hombre de 84 años llamado Roberto compartió que su hija lo había dejado sin medicinas durante 2 semanas para obligarlo a firmarle un poder notarial. Pero los escuché aquí hablar, dijo con lágrimas en los ojos, y entendí que no estaba solo, que no era mi culpa. Ayer la denuncié. El grupo completo se levantó para abrazarlo, y yo entendí por qué mi historia tenía que ser contada, por qué no podía quedarme callado aunque doliera. Ahora sentado en mi sala a las 6 de la tarde, viendo el atardecer de Arizona pintando el cielo de rojo y naranja, como Patricia siempre amaba, pienso en todo lo que he vivido estos 72 años. He cargado bultos de cemento bajo el sol infernal. He construido casas con estas manos que ahora tiemblan con la edad. He criado a un hijo que intentó matarme. He perdido al amor de mi vida. He sobrevivido veneno en mi propio cuerpo. Y sigo aquí. Hay algo poderoso en eso. En seguir aquí a pesar de todo. En levantarse cada mañana y regar los rosales de Patricia. En hacerle café a doña Mercedes cuando viene a visitarme. En ir cada jueves al grupo de apoyo y compartir mi historia para que otros encuentren su propia fuerza. La dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que tú decides conservar incluso cuando intentan quitártela. Y yo decidí conservar la mía. Si estás escuchando esto y pasas por algo similar, quiero que sepas algo. No estás solo. No es tu culpa. Y mereces protección, respeto y justicia. Sin importar qué tan viejo seas o qué parentesco tenga la persona que te lastima. La familia que te hace daño deja de ser familia. Y está bien dejarte ir de ellos para salvarte a ti mismo. Patricia me diría que hice lo correcto, que los hombres de verdad protegen su dignidad incluso cuando duele, que el amor que no se respeta a sí mismo no puede enseñar respeto a nadie. Y aunque Kevin no esté aquí para aprenderlo, tal vez alguien más que escuche mi historia sí lo aprenda. El sol termina de esconderse detrás de las montañas, otro día sobrevivido, otra noche vencida. Me levanto del sillón, apago las luces de la sala y camino hacia mi cuarto. Mañana será otro día, y yo estaré aquí para vivirlo. Porque sobrevivir al final es la mejor venganza. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no estás solo. Dale like si crees que hice lo correcto. Y suscríbete para más historias reales de dignidad recuperada. Tu comentario puede darle fuerza a alguien que hoy necesita escuchar que merece justicia.